Amén. 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 Bueno, comenzamos con esta serie que tiene como título Lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos ya hicieron esta serie? ¿Una sola? No, yo no lo hice. No, los que ya hicieron. Los que ya le hicieron. Esta no. ¿Esta no? No. ¿Ninguna? Bueno, Silvina, Martín. Ah, me sorprendieron. Bueno, menos mal. Pero igualmente, aunque la hayan hecho, lo mismo que la que está a continuación, la iglesia en el tramo final de la historia, son de esos temas que no se agotan en una clase, porque cada año, cada vez, con cada grupo, siempre surgen cosas nuevas, porque son de esas materias que son dinámicas, porque están relacionadas con las profecías bíblicas. Y el mundo cambia constantemente, y las situaciones de la iglesia, las situaciones de nuestra vida personal también cambian. Entonces permanentemente se va renovando y siempre hay algo distinto, hay algo nuevo, hay algo que siempre tenemos que aprender. Por eso, bueno, los aliento a que se enganchen y que participen, tanto a los que están acá como a los que están conectados, que también se animen a participar, a hacer preguntas. Vamos a tratar esta vuelta de tener más participación, aunque nos lleve más tiempo la clase. Si no se termina en una jornada la lección y hace falta otra clase más, la haremos. Aparte no son largas, no es una serie larga, así que nos va a permitir tener tiempo para desarrollarlo de una manera tranquila. Bien, ¿qué es esto lo que el Espíritu dice a las iglesias? Tiene que ver con los mensajes que fueron dados a las 7 iglesias de Apocalipsis. Tenemos que ir a Apocalipsis, capítulo 1. Pero está justamente relacionado con lo que el Señor Jesús le dijo a Juan el apóstol, cuando fue encarcelado en la isla de Patmos, y allí en esa isla Juan tuvo una visión, tuvo una revelación de parte del mismo Señor Jesús, que le dijo, escribe a las 7 iglesias, y se las detalla una por una. Ahí ustedes tienen las hojitas y tienen el apunte. En Apocalipsis 1:11 está debajo del título de introducción. ¿Qué dice allí? Apocalipsis 1:11. ¿Qué dijo? Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bien. ¿Quién dijo eso? Jesús. Yo soy el alfa y la omega. ¿Quién es el alfa y la omega? ¿Quién se presenta así? El Señor Jesús. El primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y ahí aparecen los destinatarios. Clarito, ¿no? Las 7 iglesias de Apocalipsis. Debajo del título, en Apocalipsis 2:29 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Estos mensajes solo fueron dados exclusivamente a esas iglesias de Asia Menor? Aparentemente, en principio, ellos son los destinatarios, pero nosotros sabemos que si esto está en la palabra de Dios, también es para nosotros. Llega a nuestro tiempo y, como vamos a ir viendo, con situaciones muy parecidas a las que vivimos hoy también. Un poco la idea es que el desafío es ese, que aprendamos a distinguir eso y a ver cómo
lo que sucedió o lo que sucedía con las iglesias de Apocalipsis también nos afectan a nosotros. ¿De qué manera? Ahí tenemos una serie de imágenes que primero nos ubican en el contexto de lo que era Éfeso. Lo que vamos a ir haciendo en esta serie es ir viendo iglesia por iglesia, ciudad por ciudad. Esos son nombres de ciudades de Asia Menor. Comienza por Éfeso, pero podemos ver en el mapa, en ese primer mapa general, en dónde está ubicada Asia Menor. Me olvidé el puntero. Pero me voy a parar porque encima esta silla me hunde ahí. Estoy muy sentado. Bueno, el anterior, Pincho. Esto sería el norte de África. Este es el mar Mediterráneo. ¿Qué tenemos ahí? Franco. ¿Qué tenemos ahí? Italia. La zona de Grecia, Macedonia, toda esta es la parte de lo que era Grecia en su momento. Y acá tenemos la parte de Asia Menor, la isla de Chipre. La costa de esta costa del Mediterráneo corresponde a ¿qué? ¿Qué zona? Acá. Israel. Es la zona de Israel, la costa de Israel. Acá está actualmente la Franja de Gaza. Y bueno, ¿dónde estaban las iglesias que vamos a ver en Apocalipsis? En esta costa acá, cercana, enfrentada a lo que era Grecia, Mar Egeo. Acá está Éfeso, y vamos a verla ahora en el mapa que sigue, un poquito más concentrado, más ampliado. Este puntito negro es la isla de Patmos, ¿no? Acá, esta islita acá es Patmos, donde Juan estaba preso. Por orden, tenemos el mensaje de las 7 iglesias. El número 1 corresponde a la iglesia de Éfeso. Éfeso estaba ubicada acá. Tenía puerto, zona importante, y vamos a ir viendo algunas imágenes que nos ubican en lo que actualmente son ruinas, pero en su momento eran ciudades muy importantes con mucho movimiento comercial. Por tener puerto, tenían constantemente viajeros de diferentes lugares, porque Éfeso un poco era el punto que unía Occidente con Oriente. O sea, los que viajaban, los comerciantes que viajaban a Oriente, casi era un paso obligado el puerto de Éfeso. Pero no solo Éfeso, también más al norte tenemos Esmirna, tenemos otras ciudades que tenían puertos, y por eso eran entre sí como competencia, competían a ver quién lograba mayor movimiento y mayor nivel cultural, porque también eran centros en donde ahí convergían un montón de civilizaciones, culturas, idiomas, como se dice, muy cosmopolita. Y por lo tanto, bueno, era también un punto estratégico a nivel político, a nivel cultural, a nivel militar y también a nivel espiritual. Y ahí es donde vamos a ir viendo que un poco las 7 iglesias compartían ese contexto cultural, porque se van repitiendo también los pros y los contras que tenían esas ciudades. Vamos viendo en las imágenes que van siguiendo algunos rasgos de lo que era, lo que podemos ver ahora. Bueno, eso después lo vamos a ver después, el cuadrito ese, dentro de un ratito. Esa sería una especie de reconstrucción de lo que era la antigua Éfeso. Cómo estaba ubicada la calle principal, el anfiteatro, los edificios destinados a los templos de los dioses paganos. Era importante. Se calcula que 200.000 personas vivían en esa zona de Éfeso. Esa era la zona cercana al puerto. Después vemos algo que era conocido como una
de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Escucharon hablar de las 7 maravillas del mundo? ¿Del mundo antiguo? No me pregunten. ¿Eh? Del mundo antiguo. Del antiguo no estábamos, no nos acordamos. Bueno, esa imagen corresponde al templo de Diana o Artemisa. ¿Dónde estaba ese templo? En Éfeso. En Éfeso. Era una de las 7 maravillas del mundo. Las pirámides de Egipto, el Coloso de Rodas. Esas eran construcciones que fueron consideradas como las 7 maravillas. Los jardines colgantes de Babilonia. O sea, hay una serie de construcciones famosas. El templo de Diana, de los efesios, era una de ellas. Era un templo espectacular. Esa es una imagen que intenta reproducir lo que era el templo. Seguimos viendo la imagen de Diana. Esa es una escultura que se encontró allí, en ese lugar, y corresponde a Diana. Ese edificio también tiene que ver con algo relacionado con la cultura, porque es la biblioteca de Celso, una biblioteca, un centro importante en donde había manuscritos de todo lo que era el mundo conocido. Competía la biblioteca de Celso junto con la de Pérgamo y con la de Alejandría. O sea, calculen que la biblioteca de Alejandría era considerada la más importante del mundo. Bueno, después le seguía lo que estaba en Éfeso, la biblioteca de Celso. O sea, que vieron que es una construcción importante. O sea, había un desarrollo arquitectónico, no era un pueblito con casita de adobe y techo de paja, ¿no? Habían desarrollado una cultura en lo arquitectónico que era reconocido por todo lo que era el mundo conocido ahí. Ahí hay arquitectura griega, jónica, romana, o sea, todas las variantes arquitectónicas se combinaban en Éfeso. Ese era el anfiteatro o el teatro de Éfeso. En ese lugar estuvo Pablo. En ese mismo lugar estuvo Pablo. Ya vamos a ver en Hechos qué sucedió en ese lugar. Y bueno, es otra vista del mismo lugar. Dice que 15.000 personas entraban en ese anfiteatro. ¿Qué es lo que logran ver ahí? ¿Qué ven ahí? Una imagen. ¿Pero qué? ¿Qué se ve? Atrás. Sí, en realidad, una columna más o menos alta y la otra lo que quedó de la columna. ¿Saben a qué corresponden esas columnas? Al templo de Diana. Eso es lo que quedó hoy del templo de Diana. ¿Del edificio? De ese edificio, una de las 7 maravillas del mundo. Bueno, eso es lo que quedó. Quedó una columna y dice que las otras las usaron. Eso en realidad lo aprendí hoy, les confieso. Recién hoy me entero de que de las 8 columnas que se mantuvieron del templo de Diana, solo quedó eso. Imagínense que había más de 8, ¿no? Eran un montón, vieron la cantidad de columnas que sostenían ese edificio. Bueno, las otras se las llevaron a Turquía, en donde actualmente está el templo o el edificio que en su momento fue templo, conocido como el de Santa Sofía. No sé si ustedes, bueno, esa imagen no la tengo porque como lo descubrí hoy. Santa Sofía es una de las capillas que en su momento fue cristiana, ortodoxa, pero ahora pasó a ser un edificio administrado por un gobierno musulmán, es una mezquita, o sea, funcionó como templo, como mezquita. Actualmente no tiene nada que ver con el cristianismo, aunque fue en su momento un templo cristiano. Y es muy famoso, aparece en las novelas turcas. Ustedes que tienen experiencia en novelas turcas. Santa Sofía. Santa Sofía, ¿qué dije yo?
No, la estoy buscando para mostrarla. Bueno, tiene sí, en Turquía. Tiene unas columnas, es muy típico ese edificio. Y yo digo, ¿cómo fue a aparecer ahí? Y bueno, después me quedé pensando, ¿no? Columnas destinadas a un templo pagano terminaron en un lugar que actualmente es pagano. Bueno, pero son reflexiones mías, así, medias locas, no me hagan caso. Bueno, eso es lo que quedó de semejante templo de Diana. Ahí está. Eso me Sí. sale. A ver. Como Santa Sofía es. Sí, Turquía, Estambul. Turquía, en Estambul. Bueno, a ese lugar fueron a parar algunas de esas columnas del templo de Diana. Bueno, no aporta mucho, no tiene mucho que ver, pero bueno, es una curiosidad que, como la descubrió él, se las cuento. Bueno, volvemos a Éfeso. Tenemos algunas otras imágenes de lo que es. Eso son imágenes actuales, ¿no? En ese lugar, lo que aparece allí dentro de esas 4 columnitas es una placa en donde se dice que ahí está enterrado Juan. Ese es el lugar de la sepultura del apóstol Juan, el que escribió Apocalipsis. Juan termina muriendo ya de viejo. No sé si fue el único, creo que es el único de los 12, el único de los discípulos que el Señor escogió, que murió de viejo, según la tradición, ¿no? En la Biblia no se registra la muerte de Juan, pero se supone por la tradición que fallece en Éfeso, muere en Éfeso, junto con María, a la que él cuidó durante toda su vida. ¿Se acuerdan que Jesús le encomienda a Juan a María? Bueno, también en Éfeso está ubicada la casa de María. No sé si está ahí en la imagen. Seguimos viendo. Bueno, esa escena es algo que nos lleva a Hechos capítulo 19. Vamos a Hechos capítulo 19. Todavía estamos en la introducción. Esto aunque parezca así medio descolgado, tiene su importancia, porque nos está ubicando en el lugar y en la historia de Éfeso, y cuando entendemos el contexto histórico, nos va a resultar más fácil comprender el texto bíblico. ¿Por qué Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso lo que le dijo? Vamos a Hechos. ¿Encontraron Hechos 19? Sí. Bueno, allí se nos cuenta el viaje de Pablo a Éfeso. Y nos ubica también en la historia de esta ciudad y de la iglesia que nace allí. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo en Éfeso llegó. Había algunos discípulos, había algunos que habían creído en el Señor y que habían sido bautizados, pero Pablo es como que profundiza esa relación
con el Señor Jesús y ora por ellos y son bautizados, reciben el Espíritu Santo. ¿Cuántos eran? 12. No estamos hablando de una gran campaña con multitudes, no, eran 12 personas. Y comienza a predicar y a enseñar de tal manera que se va estableciendo en ese lugar una congregación. Y el versículo 10 dice que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Uno dice, ¿cómo puede ser? Arrancó con 12 y ahora en toda Asia, judíos y griegos. Acuérdense de que estuvimos viendo la importancia estratégica que tenía Éfeso y que a ese lugar iban gente de todos lados. Lo que se escuchaba ahí se llevaba a otros lugares, se expandía, crecía rápidamente. No había internet, no había los medios de comunicación que tenemos ahora, pero sin embargo en poco tiempo el mensaje del Evangelio se difundía y llegaba a los rincones más impensados. Por eso ahí dice que toda Asia, sí, toda Asia. ¿Y qué dice el 11? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Qué hacía la gente? Llevaba prendas, se oraba por esas prendas, se les ponían las manos, y cuando esa persona recibía la prenda, el hecho de tocarla o ponérsela, producía un milagro de sanidad. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Exorcistas ambulantes. No eran cristianos, pero eran de estos que se dedican a hacer trabajos relacionados con el ocultismo, con la brujería. Pero habían escuchado que Pablo, en el nombre de Jesús, oraba por las personas endemoniadas y eran libres. Ah, mirá, tiene poder. En el nombre de Jesús hay poder. Bueno, vamos a aprovechar el nombre de Jesús y vamos a hacer lo mismo. Y estos se mandaron a enfrentar a las personas endemoniadas con lo que habían escuchado de Pablo. Entonces decía, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, como para tener respaldo, ¿no? Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Los demonios se le fueron encima a estos exorcistas ambulantes y los sacaron, le dieron una paliza, los sacaron corriendo a los 7 hijos de Seba, que dicen que todavía están corriendo, todavía no lo encontraron. Todavía están dando vueltas por Asia Menor. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Fue notorio. Esto que pasó con los hijos de Seba fue algo que todo el mundo se enteró. Y todavía aumentaba el testimonio del poder de Dios a través de Pablo en Éfeso. Era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Lo que tenemos en esa imagen ahí intenta representar esa quema de libros. Los que se dedicaban a estas prácticas de magia negra, de ocultismo, de brujería, tenían sus libros de hechizos
¿Qué hicieron con esos libros? Quemaron. Armaron una fogata ahí y dice que todo lo que quemaron sumaba esa cantidad de plata, era mucha plata. Sin embargo, no tuvieron problema en deshacerse de eso y quemarlo, cosa que todavía es importante hacer con aquellas cosas que uno puede encontrar que en algún momento pudo haber recibido, o algún regalito, alguna cosa que el Espíritu Santo a veces saca a luz. Esto no es para regalárselo a otro, no es para tirarlo a la basura. ¿Qué hay que hacer? Quemarlo, destruirlo, para que no ejerza más influencia sobre nadie. Eso fue lo que hicieron. Pero aparte lo hicieron convencidos, porque el Espíritu Santo los convenció de que eso era algo utilizado por el enemigo. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Esto fue el viaje de Pablo a Éfeso. Empezó por unos meses y terminó quedándose aproximadamente 2 años en ese lugar hasta que se estableció una congregación allí. Lo que ahora vamos a ver en Apocalipsis transcurre 30 años después de esto. O sea, lo que acabamos de leer ahora en Hechos 19 sucedió 30 años antes de este mensaje que se escribe a la iglesia de Éfeso a través de Juan, mensaje del Señor. Más o menos nos vamos ubicando en la historia. ¿Qué pasó en ese viaje de Pablo? Cosas espectaculares. No hay duda de que Dios respaldó ese viaje. Gente que conoce al Señor, gente que conocía al Señor y que ahora lo conoce de una manera más profunda. El Espíritu Santo haciendo una obra poderosa en ese lugar. La gente que experimenta todo eso también ve el poder de Dios operando en milagros de sanidad y en milagros de liberación. Gente que era libre. Y aún los enemigos que usaban prácticas oscuras terminan arrepintiéndose y destruyendo todo elemento que ellos usaban para hacer sus brujerías, quemados en el fuego. O sea que el trabajo de Pablo como obrero de Dios, como misionero en ese lugar fue poderoso. Y ahí se establece una congregación poderosa. Al punto que, si bien en la Biblia no lo encontramos detallado, también se supone que lo que vemos en ese mapa, esas 7 congregaciones, en realidad, las 6 congregaciones desde el 2 al 7, son fruto de la obra de la iglesia de Éfeso. Son como extensiones de esa congregación. Éfeso, la iglesia madre, y las otras congregaciones fundadas por la iglesia de Éfeso. En tiempos en donde Juan era el pastor de la iglesia. Juan llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso crece, se fortalece y comienza a usar las redes de caminos, porque eso que ustedes ven ahí en signos punteados son los caminos que unían a las ciudades. Eran ciudades que estaban permanentemente comunicadas por el tema del comercio. O sea, había caminos que las unían. Por eso la facilidad de llegar desde Éfeso a esos lugares. Y así se fue extendiendo. Por eso, como leíamos anteriormente, en Asia, lo que era toda la zona de Medio Oriente, por estar comunicada por esa red de caminos, tenían la posibilidad de escuchar todas estas historias que nosotros vemos en Hechos, en ese momento, en el momento en que Pablo llega ahí. Después, con el tiempo, se fueron extendiendo por todo el imperio, o por lo que era el mundo conocido, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ¿Tiempo? casualmente con esto me surgía algo que quería preguntar a ti, a algunos que saben de la teoría de la iglesia.
Hay un vecino mío que ya está, se ha puesto grande, tiene como 80 años, y él era tapicero, y me quiere, ya no trabaja más, quedó viudo, y bueno, y él toda su vida fue macumbero, hacer curandero, hacer cosas así, y me quiere vender algunas herramientas, tiene algunas planchas de goma de espuma de alta densidad, todo, porque ya está desarrollando el taller, y yo digo, sí, obviamente hay que ahorrar ese tipo de cosas, pero ¿se podría comprar eso o va a ser maldito, digamos, para tropiezo? Porque ese es el tema, ¿no? La inquietud que venía dentro de estos días, ¿no? Porque tiene una pistola, para poder, ahora se maneja todo con una pistola como la que usan para los machimbres, con el compresor. Y dice, no, está casi nueva, tengo un compresor nuevo, que esto, que lo otro. Pero yo digo, no voy a meter eso. Toda su vida fue así. Se dedicó a eso y vivía económicamente también de eso. Para hacerte una respuesta rápida, yo no lo compraría. No, entonces está. Pero es para... Después vamos a seguir hablando por qué. Y hay algo dentro de esta historia, que vamos a ver más adelante de la iglesia de Éfeso, que está relacionado. Así que acuérdense lo que Marito contó ahora, que en algún momento lo vamos a ver, especialmente cuando dentro de la iglesia de Éfeso, en tiempos ahora de Apocalipsis, cuando Jesús destaca las virtudes, pero también destaca las cosas que estaban mal, menciona a una persona que enseñaba a que se podía comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué digo que tiene relación? ¿Estaba permitido comer de la carne sacrificada a los ídolos? No. ¿Se acuerdan que también en Hechos encontramos que había que abstenerse de lo sacrificado a los ídolos? De sangre, de ahogado. Resulta que dentro de la iglesia enseñaba que no había problema en comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué? Porque en realidad vos no lo sacrificaste. Y por la oración es santificada la comida. Hay pasajes bíblicos que apoyarían el poder comer de lo sacrificado a los ídolos. Bueno, en realidad no. Según este tipo de sofistas, decían, no hay problema, vos no lo sacrificaste, lo sacrificó otro, comé tranquilo. ¿Ustedes qué harían? Por eso yo te dije rápido, yo no lo compraría. ¿Cuál es el problema? La conciencia. Si el Espíritu Santo te inquieta acá y te pone eso, es porque vos estás sabiendo de que eso pudo haber sido consagrado. Esas herramientas pudieron haber sido consagradas, o pudo haber venido a través de alguna artimaña del enemigo. No sabés la historia que hay detrás de eso. Por el tropiezo. Entonces, si vos lo sabés, ahora, bueno, ya me adelanté, no sé cuántas, me adelanté un montón de clases. Si uno tiene la inquietud es porque... Ahora, nosotros todos los días comemos verdura, carne, fruta, que quizás fueron cultivadas en campos donde se hicieron trabajos para tener una buena cosecha. Y nosotros lo estamos comiendo. O la Pachamama, lo que sea. ¿O no? Sí. Entonces... Ahora ahí sí es donde vale que aquello que se come dando gracias y bendecido por Dios es santificado por la oración. Y yo, como no sé de dónde viene, yo oro por la comida. ¿Ustedes oran por la comida? Miren que últimamente hay algunos que ya ni oran por la comida. Pero es importante dar gracias por los alimentos y pedir que Dios bendiga esos alimentos, que sean de provecho para nuestro cuerpo, que, bueno, todo como se ora por los alimentos, y la oración santifica eso. Pero yo no sé de dónde viene. Justamente ahí no hay problema. Ahora, si yo sé que estoy comprando un maple de huevo que fue consagrado de esa granja a, qué sé yo, a San Huevito Apóstol, que no existe, digo, no, el huevo puede ser perfecto, pero si viene de un lugar que fue consagrado al enemigo, aunque yo sé que la oración santifica, en mi conciencia hay algo que me está inquietando. Si yo lo sé, una cosa es si no lo sé, pero si yo lo sé, más vale me abstengo, para no ser de tropiezo también a otro.
Bueno, Además, porque ya tenés una alerta en tu cabeza que porque estás sabiendo que viene de ahí. Uno ya está titulado. ¿Se entiende la diferencia? Claro, y contamina. ¿ves? Claro. Bueno, volvamos a la introducción porque ya nos adelantamos. Hora, tírame la hora. No, te falta. 7:40. Bueno, esa imagen entonces, la final que veíamos, tenía que ver con ese contexto de 30 años antes de que esta carta a Éfeso fuera enviada a través de Juan. ¿Qué pasó después de esos 30 años? ¿Cuál era la situación espiritual de Éfeso? Vamos a leer la introducción. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Los mensajes dados a las 7 iglesias de Apocalipsis, para algunos pueden significar un hecho histórico limitado a esas congregaciones de Asia Menor. Para otros, representa las diferentes etapas de la historia por las que tuvo que pasar la iglesia de Cristo. Y para otros, el espejo donde la iglesia de hoy debe mirarse, porque así como hay aspectos positivos, también hay amonestaciones, riesgos o peligros que la iglesia tiene que seguir enfrentando. Las tres posturas son válidas, aunque prefiero enfocarme en la última. No podemos darnos el lujo de identificarnos con una iglesia y olvidarnos de las otras. Las 7 iglesias nos representan, y lo que el Espíritu dice no lo dice solo para el pastor de turno o para el liderazgo ocasional de una congregación. Lo dice para que lo oiga cada uno. El que tiene oído, el Señor conoce todas nuestras obras y el Espíritu de las bonitas. Destaca lo que está bien, señala lo que está mal y nos ayuda a corregir o retomar el rumbo perdido. Él no está distante, sostiene a sus ángeles, pastores, entre paréntesis, en su diestra y está presente en todas las congregaciones del mundo al mismo tiempo. Necesitamos resintonizar el oído espiritual con el canal que Dios utiliza para transmitir sus mensajes, su palabra. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía. Bien. Dentro de las imágenes que estábamos viendo, había un recuadrito que dijimos que lo íbamos a ver un poquito más adelante. En ese recuadrito se intenta explicar que el orden en el que aparecen estos mensajes no solo corresponde al orden de las congregaciones, lo que tenemos ahí en el mapa, ¿no? En el orden numérico, sino que también están representando las diferentes etapas de la iglesia a lo largo de la historia. O sea, el mensaje a la iglesia de Éfeso correspondería a la primer parte de la historia de lo que fue la iglesia primitiva, el mensaje a Esmirna a otro momento posterior en la historia, y así se va transcurriendo la historia de la humanidad hasta nuestros días. Por lo tanto, esta etapa de la historia de la iglesia, entonces, ¿a qué correspondería? ¿A qué iglesia correspondería? Si estamos en el último tiempo de la historia. La Odisea. La Odisea es la última, ¿no? Entonces, algunos han intentado acomodar esta historia de la iglesia hasta nuestro tiempo, usando como guía para representar cada periodo los mensajes de cada una de estas iglesias de Apocalipsis. Es una manera de una ayuda a memoria para ubicarnos en la historia, porque es cierto, hay coincidencias. En determinados periodos de la historia, la iglesia cristiana se parecía mucho a las diferentes etapas que están registradas en los mensajes a estas iglesias.
Por eso decimos, es una de las maneras de tratar de entenderlo o de retener la enseñanza de estas iglesias asociándolo con los periodos de la historia. Ahora, quiere decir que si nosotros estamos en la época que correspondería a la iglesia de la Odisea, porque también se repetirían los mismos síntomas, ¿quiere decir que los mensajes a las otras 6 iglesias ya no nos afectan? Es acá donde hay un peligro. De decir, bueno, no, nosotros estamos en la época de la Odisea. Entonces, bueno, me quedo tranquilo porque ya no hay riesgo de perder el primer amor. Porque eso correspondía a la iglesia de Éfeso. Si hay una frase por ejemplo, en este caso de Éfeso que se destaca, ¿cuál es? Ese versículo. Tengo contra ti, te has olvidado el primer amor. Pero como correspondió a Éfeso, que fue el primer siglo, el primer periodo de la historia de la iglesia, ya esto no nos afecta. No, lamentablemente hoy también. Muchos se olvidan y se va perdiendo ese fuego del primer amor y nos transformamos en religiosos que solamente se conforman con sobrevivir haciendo la plancha en la iglesia y ya no está el fuego que había al inicio. Y lo mismo podemos decir de cada congregación que sigue. No, en realidad tenemos que tomar en cuenta, por eso el capítulo 1, 10 y 11, el capítulo 2, 29, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de la Odisea. No, a la de Esmirna era. Lo que el Espíritu dice a la iglesia de Esmirna. Hay que oír lo que el Espíritu dice a cada una de esas iglesias, porque en cada una de esas iglesias sigue habiendo cosas que a nosotros nos afectan. ¿Se entiende la idea? Entonces nosotros vamos a tratar, si bien no es que descartamos, decimos que están equivocados todo lo que dividen la historia usando los mensajes del orden de las iglesias de Apocalipsis, pero sí a nosotros nos interesa aprender de cada congregación, porque cada congregación nos representa, no solo la Odisea, todas las demás también. Por algo quedaron registradas si no, se escribía una sola carta y ya está, a una sola iglesia. No, en las 7. ¿Y por qué 7? Pero eran diferentes épocas. Fueron diferentes épocas de las 7. No, era la misma época, el mismo contexto. Claro, o sea, cuando Juan recibe en la isla de Patmos la revelación, la orden de Jesús fue que escribiera en ese momento a las 7 iglesias que ya existían. Sí, después, algunos, como decía recién, dicen que cada iglesia... ¿Perdón? 7 es el número de Dios, el número perfecto. Bueno, a eso iba. Está respondiendo la pregunta que hice recién, ¿no? Y yo pregunté, ¿por qué 7? ¿Se acuerdan? ¿Por qué 7? Bueno, justamente el 7 es un número simbólico. Y presten atención, esto también ayuda a hacer un estudio de Apocalipsis en general. Fíjense la cantidad de veces que el número 7 se repite en Apocalipsis. Estamos hablando de 7 iglesias, pero también hay 7 copas, ¿no? 7 sellos. Se repite varias veces el 7. ¿Por qué? Porque el 7 está hablando de plenitud, de perfección, de totalidad. Es el símbolo de Dios, corresponde a la plenitud divina. Y esto tiene que ver justamente con la totalidad de cada una de estas iglesias. Si uno suma la totalidad de las cosas que aparecen ahí, nos siguen afectando a nosotros y son pertinentes para nosotros y son importantes. Por eso no podemos dejar afuera ninguna. Bueno, pero esto tiene que ver quizá con un estudio de Apocalipsis, ¿no? El tema de la simbología. Pero por esa razón no hay que descartar nada.
Por algo Dios eligió 7 congregaciones, porque cada una de ellas tiene características propias, pero que también tienen que ver con la característica de la iglesia a lo largo de los tiempos. No podemos descartar ninguna. Un poco la idea de esta serie, para ir concluyendo, es esa, que como dice el versículo 29 del capítulo 2, aprendamos a oír lo que el Espíritu Santo dijo a cada una de esas 7 congregaciones, lo bueno y lo malo, lo que debemos imitar y lo que debemos evitar. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía. Juan dijo esto, ¿no? La importancia de estar en el Espíritu, de pedirle a Dios que nos dé discernimiento para que podamos distinguir lo que hoy en día nos afecta a nosotros y de qué manera poder corregir lo que está mal, imitar lo que está bien y prepararnos para cuando el Señor venga, que no nos encuentre con las lámparas sin aceite. Vamos a orar. Dios es más poderoso. El que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Así que en el nombre de Jesús vamos a orar para que Él nos dé sabiduría y discernimiento espiritual. Y esta es nuestra oración, Padre. Que en este tiempo, Señor, podamos aferrarnos cada vez más a ti, a tu palabra. Que podamos, Señor, ser sensibles a tu guía, a tu dirección. Que tu Espíritu Santo pueda guiarnos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y aún en los sueños, Señor. Sometemos todo nuestro ser, nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Solo a Él queremos seguir y servir. Por eso en el nombre de Jesús renunciamos a todo lo oculto, a toda influencia del enemigo. En el nombre de Jesús le recordamos al diablo que fue vencido en la cruz, que la sangre de Cristo nos libra de toda influencia del enemigo y por eso, Señor, te alabamos y te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú pagaste el precio por nuestra salvación plena. Por eso te alabamos, Señor, y te rogamos una vez más que tú nos guíes, que aún en el regreso a casa, Señor, tu presencia nos acompañe. Oramos una vez más por los que no pudieron venir y te damos gracias, Señor, por los que sí se pudieron conectar y estar en este lugar. Te rogamos, Señor, que te sigas quedando con nosotros en lo que nos queda de este día. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén.